Bueno, ¿se me escucha? Disculpen. Sí, Eduardo, sí se le escucha. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Entonces, vamos a ir avanzando. Vamos a comenzar a hablar de la enfermedad de Parkinson, que es una de las enfermedades más clásicas, más representativas de la neurología en general. Entonces, ya la enfermedad de Parkinson pertenece a un grupo de enfermedades que abarcan los trastornos del movimiento. Entonces, a grandes rasgos, lo que ustedes tienen que conocer es de que hay trastorno del movimiento y estos se pueden dividir como hipokinéticos, donde la mayoría de los síntomas que están dentro de la enfermedad inducen a una disminución de la velocidad o de la intensidad del movimiento. Y también tenemos a otro tipo de trastornos que son llamados hiperkinéticos, donde también la mayoría de los síntomas son vistos como un incremento tanto en la velocidad como o en la intensidad del movimiento, ¿ya? Dentro de los trastornos hipokinéticos, que son conocidos como parkinsonismos, tenemos aquellos parkinsonismos primarios y aquellos parkinsonismos secundarios. Obviamente, en los secundarios es porque hay alguna causa que los provoca, ¿no? Distinta a la de una neurodegeneración primaria, ¿no? Y dentro de esos parkinsonismos primarios tenemos como máximo representante, obviamente, a la enfermedad de Parkinson, ¿no? También hay otro grupo de enfermedades que son los Parkinsonismos Plus, que si bien es cierto, son entidades que tienen las manifestaciones clínicas muy similares a la de la enfermedad de Parkinson, pero además de ellas tienen otras manifestaciones clínicas que no están presentes en la enfermedad de Parkinson. Por eso que se le llama Parkinsonismos Plus. Y luego tenemos las causas secundarias de Parkinsonismo, como por ejemplo medicación. Ojo que ese acápite es importante. Hay personas usualmente tratadas en la especialidad de psiquiatría por problemas de trastornos, digamos que psicóticos crónicos como la esquizofrenia y que necesitan el uso de antipsicóticos de forma crónica, pueden hacer un parkinsonismo medicamentoso. Entonces hay que tener también en cuenta eso. Luego tenemos las enfermedades vasculares, hay un parkinsonismo que se llama el parkinsonismo vascular, etcétera, que también pueden producir estos síntomas. Ahora, y dentro de los trastornos hiperkinéticos tenemos todos estos, a la Corea siendo el máximo representante de una entidad que se llama la enfermedad de Huntington. Tenemos al balismo, cuya causa secundaria más frecuente es la enfermedad cerebrovascular, la tetosis, las distonías. Hay un montón de distonías, tanto adquiridas como genéticas, siendo la distonía más frecuente justamente una distonía cervical lateral que se llama tortícolis. Luego tenemos el tremor, los tics, ¿no? Que son bastante frecuentes en la etapa de la infancia y la adolescencia, la mayoría de ellos seguidos a un evento emotivo, afectivo, estresante o intenso. Y luego tenemos a las estereotipias, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del Parkinson, y bueno, específicamente vamos a hablar de los parkinsonismos. Entonces, los parkinsonismos van a ser un síndrome clínico, ¿no? Que se va a caracterizar por alguna de estas manifestaciones. No es necesario que tengan todas, ¿ya? Siendo la más importante de ellas la bradicinesia. La palabra bradicinesia habla de un enlentecimiento del movimiento. Entonces, esa es la característica más frecuente de este síndrome clínico llamado el parkinsonismo. Luego, ¿qué más hay? Hay rigidez, hay temblor y hay inestabilidad postural. Como les digo, no necesariamente tienen que estar todas, no necesariamente todas están al mismo tiempo, no necesariamente todas están desde el inicio, pero de ellas la más importante es la bradicinesia, ¿ya? Y obviamente que la causa más común de parkinsonismo, o sea, de este síndrome clínico, es la enfermedad de Parkinson, la primaria, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos que del 100% de pacientes que tienen parkinsonismo, probablemente un 95% sean por enfermedad de Parkinson y un 5% sean por alguna otra etiología. Entonces, vean que el parkinsonismo puede ser causada por múltiples entidades, siendo acá el IPD es la enfermedad de Parkinson idiopática o la enfermedad de Parkinson en sí, pero pueden haber muchas otras alteraciones o muchas otras enfermedades o entidades que la pueden producir, pero obviamente son mucho menos frecuentes que la enfermedad de Parkinson. Ahora, ¿la enfermedad de Parkinson qué es?
es una enfermedad neurodegenerativa. Una vez que inicia el proceso, pues ya nadie lo para. Es como el Alzheimer, ¿no? Son enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer es la más frecuente y la enfermedad de Parkinson es la segunda más frecuente, progresiva y que se caracteriza por una pérdida lenta y selectiva de un tipo de neuronas que son llamadas las neuronas dopaminérgicas, ¿ya? O sea, son neuronas que producen dopamina. Esta enfermedad fue descrita desde hace muchos años, pero quizás una de las descripciones más, eh, digamos que profundas, más minuciosas, fue este ensayo llamado el ensayo o un ensayo sobre la parálisis agitante, que fue justamente escrita por James Parkinson, ¿no? James Parkinson era médico, ¿no? Y él describió los hallazgos clínicos, me parece que de 6 o de 7 pacientes con esta entidad, los describió de forma tan minuciosa que en honor a él se describió la enfermedad, pero hay una particularidad histórica, ¿no? Él jamás tocó a ninguno de los pacientes que describió. Por lo tanto, él vio la inestabilidad, él vio el temblor, vio la lentitud, mas lo que nunca describió fue la rigidez, justamente porque la rigidez, que es un tipo de hipertonía, como lo hemos dicho en las clases de semiología, pues hay que sentirla, no se puede ver, sino que se tiene que sentir. Entonces nunca fue descrita la rigidez en este ensayo sobre la parálisis agitante, ¿ya? Entonces, algunas generalidades a grandes rasgos tienen que recordar que la enfermedad de Parkinson es bastante prevalente en aquellos pacientes mayores de 70 años, pero la edad de inicio promedio de esta enfermedad es de 58 años, o en el rango, si quieren decirlo, desde los 56 hasta los 60, pero la edad de inicio promedio son los 58 años. Es una enfermedad más frecuente en los hombres que en las mujeres. Los caucásicos tienen más riesgo y la verdad es que es una entidad rara en menores de 40 años. Y cuando vemos un paciente joven con enfermedad de Parkinson, lo más probable es que sea debido a una mutación específica, ¿no? Al igual que ver un paciente con Alzheimer menor de 60 años, es casi seguro que se debe a una mutación, como ya le hemos mencionado, una mutación del gen de la presinilina 1, 2, no, del gen APP, igual acá también. Menor de 40 años con Parkinson es casi seguro que su causa es netamente genética, ¿no? ¿Cuál es la patogenia o la fisiopatología? En realidad hay tres fenómenos, ¿no? Pero el más importante es el primero, donde hay una pérdida de neuronas dopaminérgicas pigmentadas en la sustancia negra. Si ustedes recuerdan sus clases de neuroanatomía, la sustancia negra tiene dos porciones, ¿no? La sustancia negra, en primer lugar, está en el mesencéfalo, es un área hiperpigmentada, llena de estas neuronas dopaminérgicas, tiene dos partes, ¿no? Una porción reticular y una porción compacta. La porción reticular produce otro neurotransmisor, ya, que produce GABA, y en cambio la parte compacta es la que produce dopamina, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Hay una disminución de las señales, obviamente, dopaminérgicas que van desde la sustancia negra hasta el estriado, y también va a haber una degeneración, una destrucción progresiva de los núcleos de la base, ¿no? Llámese putamen, globo pálido, núcleo caudado. Y además, en paralelo a este fenómeno de disminución dopaminérgica, de producción dopaminérgica, también que va a haber, van a haber depósitos de alfa-sinucleína. Estos depósitos de alfa-sinucleína se van a producir en diversas partes del tronco encefálico primero y luego van a saltar ya a diversas partes de los hemisferios cerebrales. Entonces, recuerden, ¿no? Por ejemplo, haciendo una similitud, en la enfermedad de Alzheimer había depósitos de proteína tau no fosforilada y había también agrupaciones de esta proteína beta amiloide, ¿no? Uno era intracelular, el otro era extracelular. Una similitud es que también en la enfermedad de Parkinson hay depósitos de una proteína que está anormalmente formada, por lo tanto no puede ser degradada. En este caso es la alfa-sinucleína. Es por eso que la enfermedad de Parkinson es una alfa-sinucleinopatía. Vamos a ver más adelante que hay otras enfermedades que también son alfa-sinucleinopatías, ¿ya? Entonces,
Arriba tienen una imagen, es un corte del mesencéfalo, solamente para que ustedes lo recuerden, ¿no? Entonces el mesencéfalo, que tiene ahí sus pedúnculos cerebrales, ¿no? Tiene una región que se llama la sustancia negra, sustancia negra. Abajo ustedes tienen, ¿no? Una imagen ahí quizás más llamativa, donde tienen la sustancia negra ahí, miren, ¿no? Que están en la base de los pedúnculos cerebrales, ¿no? Un área hiperpigmentada. Y miren, en un paciente con Parkinson, ¿qué se pierde? Se pierde esa hiperpigmentación porque obviamente hay una destrucción selectiva de las neuronas dopaminérgicas, productoras de dopamina. ¿Ya? Sigamos. Entonces, miren, para una imagen, ¿no? En su mano izquierda ustedes tienen, ¿no? Aquellas neuronas dopaminérgicas, miren cómo se pintan bien. Y en el lado derecho tienen el mismo corte a nivel mesencefálico en la sustancia negra de un paciente con Parkinson, donde obviamente hay menos cantidad de neuronas hiperpigmentadas, propio de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? También estos pacientes, pues, o en estos pacientes que vamos a encontrar lo que mencionábamos, ¿no? Depósitos intracelulares o citoplasmáticos de alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína es una proteína que normalmente forma parte del citoesqueleto de estas neuronas, ¿no? Cuando no se puede degradar, se acumula. Y su acúmulo forma unos cuerpos intracelulares llamados los cuerpos de Lewy. ¿Ya? Estos cuerpos de Lewy obviamente van a estar en la sustancia negra, pero como decía en la diapositiva o hace 2 o 3 diapositivas, también van a comprometer otras áreas, primero del tronco encefálico y luego también de los hemisferios cerebrales. Entonces, ¿qué áreas van a comprometer? El cuerpo azulado o locus coeruleus, que es aquella zona que produce noradrenalina, el núcleo motor dorsal del vago, que es el núcleo parasimpático más importante del sistema nervioso central y que va a explicar muchas de las manifestaciones autonómicas tardías que tienen estos pacientes con Parkinson. Y luego también tienen el núcleo basal de Meiner. El núcleo basal de Meiner, como ustedes deben recordar también de sus clases de segundo año, es un núcleo que se ubica en la parte más profunda del lóbulo temporal y es uno de los lugares predilectos de secreción de acetilcolina a nivel supratentorial. Es por eso de que los pacientes con Parkinson logran hacer o hacen también una demencia asociada al Parkinson, ¿no? Por una degeneración selectiva de las neuronas productoras de acetilcolina. ¿Ya? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Estos cambios, estos cuerpos de Lewy van a producir también alteración en la secreción de noradrenalina por el locus coeruleus, de acetilcolina, por la destrucción del núcleo basal de Meyer, ¿no? Y cambios autonómicos por la destrucción del núcleo motor dorsal del vago. Ahora, entonces tenemos aquí, miren, ¿no? Una imagen que muestra claramente una inclusión citoplasmática, que es el cuerpo de Lewy, ¿no? Lo están viendo ahí en la manito, ¿no? Bien claro, es evidente. Nuevamente aquí también ven dos tipos de tinción diferentes donde se pueden ver estos acúmulos intracitoplasmáticos de alfa-sinucleína. Ahora, aquí este dibujo solamente sirve, o esta figura solamente sirve para remarcar y que tengan en cuenta cuáles son los núcleos que degeneran en el tronco encefálico. ¿Qué degenera? Degenera la sustancia negra en primer lugar, pero ¿qué más degenera? El cuerpo azulado que se ubica en el tegmento de la protuberancia, degeneran los núcleos del rafe medio, degenera el núcleo motor dorsal del vago, y arriba que degenera, degenera la amígdala, que bueno, contiene o está cercana a ese núcleo basal de Meiner, productor de acetilcolina. Entonces se pueden ver que son varias las estructuras que van muriendo y que van explicando poco a poco las diversas manifestaciones clínicas de la enfermedad. ¿Ya? Muy bien. En estadios avanzados, estos cuerpos de Lewy van a afectar la corteza cerebral, también la parte supratentorial, ¿ya? Entonces, porque afectan diversos lugares, es que se estudian o este tipo de progresión de la degeneración se ha agrupado en los famosos estadios de Braak, ¿no? Entonces, los estadios de Braak, ¿qué representan? Representan la evolución de la neurodegeneración asociada al Parkinson. Repito, ¿no? Los estadios de Braak representan la evolución de la neurodegeneración asociada a la enfermedad de Parkinson. Entonces, miren, en los estadios Braak 1 y 2, ¿qué áreas se van muriendo primero, no? ¿Qué áreas se van muriendo primero? Obviamente se van muriendo, además de la sustancia negra, se va muriendo, miren, el bulbo olfatorio, ¿no?
y también pues el núcleo motor dorsal del vago con las vías asociadas, ¿no? Es por eso que los pacientes con Parkinson, o inclusive antes de que realicen algunas manifestaciones de la enfermedad motoras, obviamente, pueden cursar con hiposmia, ¿no? Disminuye la percepción olfatoria y también pueden presentar, por ejemplo, hipotensión ortostática, que también es un marcador de neurodegeneración, ¿no? Este es un estadio, digamos, preclínico, presintomático, porque todavía no aparecen los cambios motores. En el estadio número 2 ya hay una marcada degeneración de todos los núcleos del tronco encefálico anteriormente mencionados, ¿no? Sustancia negra, locus coeruleus, núcleo motor dorsal del vago, las vías espinales autonómicas, ¿no? Y obviamente aquí, además de que ya van apareciendo los disturbios motores propios de la degeneración de la sustancia negra, también, por ejemplo, pueden haber disturbios del sueño, ¿no? Por la afectación de los núcleos del RAFE medio, del sistema reticular activador ascendente. Es más, estos disturbios del sueño o el más representativo es uno que se llama el trastorno de conducta del sueño REM. Este trastorno de conducta del sueño REM es un trastorno del sueño en el cual los pacientes están, digamos que, demasiado activos durante el estadio onírico, ¿no? O sea, durante la etapa de, propiamente dicha, de sus sueños, ¿no? Entonces son pacientes que durante su sueño, mientras están soñando, no durmiendo, mientras están soñando, golpean, patean, gritan, etcétera, ¿no? Entonces se llama el trastorno de conducta del sueño REM y es un marcador también de neurodegeneración. Y en los estadios BRAC 5 y 6 ya la neurodegeneración no solamente ha abarcado el tronco encefálico, sino que también ya ha abarcado distintas áreas de la corteza cerebral, y es ahí donde se van a manifestar también cambios emocionales. Recuerden que los pacientes con Parkinson, más del 50% de ellos hacen cuadros ansiosos, depresivos, hacen cuadros psicóticos, hacen cuadros de manía, etcétera, y también disturbios cognitivos, porque como les digo, también más del 30% hacen una demencia asociada al Parkinson. ¿Ya? Sigamos, perdón. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la etiología de la enfermedad? Como les digo, la etiología en sí de la enfermedad de Parkinson, de la enfermedad de Alzheimer y de muchas otras enfermedades neurodegenerativas, pues es, digamos que compleja, ¿no? Entonces podemos distinguir dos grandes tipos, el Parkinson esporádico o el Parkinson familiar. Obviamente llámese familiar aquel en el cual hay un antecedente, madre, padre, abuelo, abuela, o hijo, hija, etcétera, con la enfermedad, ¿no? Entonces, dentro de los casos esporádicos, ¿qué influye? Influyen factores ambientales, ¿no? Como por ejemplo drogas como el MPTP, pesticidas, un traumatismo encefalocraniano, que son factores de riesgo, pero también factores protectores como el café y el tabaco, ¿no? Están en azul justamente porque pueden ser factores protectores, entonces influyen, ¿no? Doctor, ¿el uso de café va a hacer que nunca me dé Parkinson? No, es un factor protector, pero no, nunca es algo absoluto. Doctor, si yo estoy expuesto a pesticidas, ¿voy a hacer Parkinson? No. O sea, son factores de riesgo y factores protectores, ¿no? Que pueden incrementar o disminuir la probabilidad de que padezcas una enfermedad, mas no van a ocasionarla ni no van a protegerte al 100%, ¿ya? Y estos factores ambientales obviamente tienen que mezclarse con factores genéticos también predisponentes, ¿no? Como por ejemplo la mutación el GBA, ¿no? Del gen del gangliósido, ¿no? También tienen la mutación del LRRK2, del gen Parkin. Entonces, doctor, ¿esta mutación me va a garantizar que yo haga Parkinson? No, también te predispone, y si unes esto con los factores ambientales predisponentes, tendrías una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. A diferencia de los Parkinson familiares, en los cuales sí hay genes cuyas mutaciones sí o sí te van a producir la enfermedad, por ejemplo, en aquellos casos autosómicos dominantes, ¿no? Una mutación del gen SNCA, del gen LRRK2, pero obviamente no la misma que la predisposición genética en los casos esporádicos, una mutación del CHCHD2, sí te pueden producir la enfermedad.
¿no? Y hay algunos casos autosómicos recesivos, como por ejemplo la mutación del PARC2, ¿no? Ya saben ustedes de que ambos progenitores tendrían que tener el gen recesivo para que se manifieste la enfermedad en el producto, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que llevarse de aquí es que en los casos esporádicos, el paciente tiene una predisposición genética que tiene que ser gatillada por un factor ambiental. Y en cambio, en los casos familiares va a depender de que si hay una herencia autosómico dominante o hay una herencia autosómico recesiva, pero la mutación de estos genes sí tiene la facultad de producir la enfermedad, ¿ya? Ahora, entonces vamos a ver de que para esta enfermedad hay factores que aumentan el riesgo, hay factores que disminuyen el riesgo. Hay factores genéticos que incrementan el riesgo, hay factores genéticos que disminuyen el riesgo. Esto estamos hablando del Parkinson esporádico y vamos a centrarnos más en lo genético, en lo ambiental. Miren, ¿no? ¿Qué incrementa el riesgo? La exposición a pesticidas, un traumatismo encefalocraneano y esto es realmente clave. Muchos de los pacientes o muchas de las familias dicen, doctor, mi papá no era así, pero hace como 5 meses se cayó de la escalera y después de un mes, 2 meses, poco a poco comenzó a temblarle la mano, ¿no? Es una historia característica, ¿no? Luego, aquellos que viven en áreas rurales, el uso de beta bloqueadores, ser agricultor o tener alguna actividad como la agricultura o la ganadería, etcétera, ¿no? ¿Y qué factores disminuyen el riesgo? El uso de tabaco, el uso de café, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, el uso de bloqueadores de canales de calcio y el uso de alcohol inclusive. Con esto no estoy promoviendo ni el fumar ni el beber, ojo, ¿ah? Pero vamos que en esta enfermedad han sido factores protectores, ¿ya? No se olvide. Y acá tenemos, miren, los diversos genes asociados, el gen SNCA, cuya proteína codificada es la alfa-sinucleína, el gen LRRK2, el gen CHCHD2, ¿no? Que tienen una herencia autosómica dominante, y también tienen genes autosómicos recesivos, siendo el más conocido el PARKIN, ¿no? Especialmente el PARKIN número 2. Cada uno de ellos, como ustedes verán, pues tiene también diversas mutaciones, ¿no? Dentro de ellas mismas, ¿no? Que digamos que van a producir en mayor o en menor medida la enfermedad de Parkinson. Ahora, entonces hay dos tipos clínicos también. Tenemos el Parkinson de inicio temprano y el Parkinson de inicio tardío. El Parkinson de inicio temprano es aquel que inicia antes de los 40 años y, al igual que la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, tiene una relación estrecha, directa con una mutación. ¿Ya? En el caso de en los casos familiares, en alrededor del 50%, la mutación del gen Parkin es la más encontrada, ¿ya? Y también esta mutación del gen Parkin está en el 15% de los casos esporádicos, ¿no? Dentro de estos casos de inicio temprano, hay un subtipo bastante raro, catastrófico, que es el Parkinson juvenil, que es aquel que empieza antes de los 21 años, donde también, pues, obviamente hay que indagar por la mutación específica, ¿no? Ahora, ¿es importante conocer esto? Sí, porque cuando nosotros vemos un paciente con Parkinson aquí en el hospital joven, ¿no? O antes de los 40 años, necesariamente, obviamente, lo evaluamos, más o menos lo orientamos al probable origen genético y tenemos que citar a toda su familia también para que pasen la evaluación por neurogenética y hacerle las pruebas laboratoriales genéticas a todos, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque hay que, digamos que, aconsejar, brindarle información para que el paciente tome la decisión, si es que luego puede tener, no sé, riesgo su descendencia de padecer la enfermedad y que él tome la decisión estando estrictamente informado, ¿no? ¿Ya? En cambio, aquellos que inician por encima de los 40 años ya son llamados enfermedad de Parkinson de inicio tardío. ¿Cuáles son las características clínicas de la enfermedad? Como ya les he dicho, son 4 características clínicas las que definen a los parkinsonismos y obviamente también a la enfermedad de Parkinson, siendo de estas 4 la más importante la que está arriba, la bradicinesia. Algunos piensan que el temblor es lo más importante. No, lo más característico es la bradicinesia, la lentitud. De allí puede haber temblor, claro, y si es que hay temblor, es un tipo de temblor de reposo, o sea, cuando el paciente no está haciendo ninguna actividad con el miembro afectado.
Doctor, ¿y si hace alguna actividad, el temblor puede estar presente? Sí, puede estar presente, pero si el temblor solamente está presente cuando, por ejemplo, agarra una taza, agarra un cuchillo, agarra un papel o hace algo y no está presente en reposo, pues hay que dudar un poco del diagnóstico de enfermedad de Parkinson. ¿Qué más va a haber? Rigidez, que ya les he dicho que es un tipo de hipertonía y que es absolutamente necesario tocar al paciente, y hay inestabilidad postural. De estas cuatro manifestaciones, la inestabilidad postural es la última en aparecer, es la más tardía. Es por eso de que lo diferencia de un tipo de Parkinsonismo plus, en el cual más bien la inestabilidad es de tipo temprana. Ahora, miren aquí, tienen, ¿no?, los criterios de la Sociedad de Bancos de Cerebros, ¿no?, del Reino Unido para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces ven que la bradicinesia, definido como una lentitud en la iniciación del movimiento voluntario con una reducción progresiva de la velocidad y de la amplitud, ¿no?, es la característica más importante. Y a eso se le tiene que sumar uno o más de los siguientes, que son rigidez, un temblor de reposo de 4 a 6 ciclos por segundo e inestabilidad postural que no esté causada por problema visual, vestibular, cerebeloso o propioceptivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el temblor en los pacientes con Parkinson es un temblor predominantemente de reposo que puede exacerbarse con el estrés o con la angustia. Dice, ¿no? Doctor, yo cuando me visita mi familia o cuando voy al trabajo y estoy saturado, me tiembla más. Ah, ya, pues, ¿no? Usualmente afecta primero una extremidad, siendo la extremidad que primero se afecta el miembro superior derecho. Ojo, en más del 50% de los pacientes, la extremidad que primero se afecta es el miembro superior derecho. Y a veces el temblor puede comprometer primero más bien a la cabeza, ¿no? O sea, pues están como moviendo la cabeza. No sé si han visto que en algunos autos ponen unos perritos que andan moviendo su cabecita así con el movimiento. Igual acá, ¿no? Los pacientes pueden iniciar con un temblor cefálico. No es frecuente, es raro. En el transcurso de la enfermedad, ¿pueden desarrollar un temblor cefálico? Sí, pero es raro que la primera manifestación sea un temblor cefálico, ¿ya? Ahora, ¿qué más va a haber? Rigidez, que es un incremento a la resistencia en el movimiento pasivo, especialmente se siente como una rueda de engranaje, una rueda dentada, ¿ya? Ahora, esta rigidez también hace que los pacientes se inclinen un poco hacia adelante, ¿no? Estén como que inclinados de por sí hacia adelante, ¿ya? Tengan esa postura que vamos a ver seguramente en una figura más adelante. Ahora, la bradicinesia, que es la manifestación más importante y de por sí la más incapacitante. Como ya lo hemos leído, hay una disminución tanto en la velocidad o hay un enlentecimiento en el inicio del movimiento con una disminución de su velocidad y de su amplitud. ¿Qué más van a ver? Va a haber disminución de los movimientos automáticos. Cuando el paciente con Parkinson camina, van a ver ustedes que no balancea los brazos o poco a poco pierde el balanceo de brazos. Cada vez tienen los brazos más pegados al cuerpo y menos móviles. Hay una facies inexpresiva, ¿no? Se llama, o algunos dicen la cara de póker, poker face, o que demuestra poca expresividad, pocos gestos. ¿M? Hay una disminución también del parpadeo y luego obviamente ya van a haber otros hallazgos como disminución o dificultad para levantarse de la silla. Los pacientes comienzan a caminar lentito, no alzan tanto el pie para caminar e inclusive tienden a tener una marcha como que si fuera inminente una caída, ¿no? O sea, están inclinados hacia adelante, caminan lentito, es como que parece que casi se van a caer, pero al inicio nunca se caen, ¿no? Y luego hay micrografía que poco a poco también va disminuyendo el tamaño de la letra. Entonces, esta es la típica postura de un paciente con Parkinson, ¿no? El cuerpo inclinado hacia adelante, los brazos pegados al cuerpo con poco balanceo. Como les dije, la inestabilidad es la manifestación clínica más tardía, ¿ya? Que también hay dificultad para girar. Entonces, los pacientes con Parkinson descomponen el giro. Un giro que se puede hacer en 2 pasos, ellos lo comienzan a hacer en 3, en 4, y luego es un martirio para girar. Luego también tenemos el fenómeno llamado freezing, donde el paciente tiene dificultad hasta para iniciar la marcha, ¿no? Cuando ustedes vean un paciente con Parkinson que ya tiene unos 5 años de evolución, doctor, no, o sea, no le sale el primer paso, ¿no? Como que estuvieran clavados al piso y no le sale el primer paso.
U otra cosa, como se manifiesta el freezing, es que en lugares amplios, ¿no? Por ejemplo, en una vereda amplia pueden caminar sin mayor problema, ¿no? En cambio, si dentro de la casa hay un espacio estrecho entre la mesa y la silla y por ahí tienen que caminar, se les hace súper complicado pasar por esos espacios estrechos, ¿no? Entonces, a esa dificultad para iniciar la marcha se le llama freezing. Entonces, también tenemos que recordar que el Parkinson no es solo una enfermedad motora, aunque, como ya han visto adelante, los criterios diagnósticos incluyen solo manifestaciones motoras. Eso tiene que quedar claro. El Parkinson no necesita ningún examen auxiliar para diagnosticarse y los criterios diagnósticos solo incluyen manifestaciones motoras, bradicinesia con algo más. Pero no solo eso es Parkinson. Parkinson después, según la evolución de los estadios de Bragg, ¿con qué va a cursar? Con deterioro cognitivo, va a cursar con alteraciones del sueño, primero este trastorno de conducta del sueño REM, pero luego puede cursar con insomnio, con cualquier otra cosa. ¿Qué más? Con estreñimiento, con cuadros ansiosos depresivos, siendo las características no motoras más frecuentes, pero de ahí hay un montón de otras características no motoras, ¿ya? Entonces, ¿qué más va a haber? Depresión, ¿no? Pueden, como les comentaba, ¿no? Se estima que está presente entre el promedio 50% de los pacientes con enfermedad de Parkinson, depresión o ansiedad, depresión y ansiedad. Va a haber deterioro cognitivo o demencia, como yo les dije también, más o menos en promedio un 30% de los pacientes, ¿ya? Y conforme más avanza la edad, obviamente hay mayor compromiso cognitivo. ¿Cuál es el perfil cognitivo de los pacientes con enfermedad de Parkinson? Es diferente al inicio del perfil cognitivo de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Si ustedes recuerdan, en la enfermedad de Alzheimer, el compromiso cognitivo primario es el compromiso de la memoria episódica reciente o llamada anterógrada, pues, ¿no? Episódica. En cambio, ese no es el primer compromiso cognitivo en los pacientes con enfermedad de Parkinson, sino que en ellos primero se compromete la habilidad visoespacial y un conjunto de funciones que tienen su localización en la corteza prefrontal que se denominan las funciones ejecutivas. Por ejemplo, aquí, ¿qué hay en las funciones ejecutivas? Por ejemplo, una que pueden recordar ustedes es el control de impulsos, por ejemplo, ¿no? Control de impulsos es muy complicado para los pacientes con enfermedad de Parkinson. No pueden controlar sus impulsos, ¿no? No pueden controlar, no pueden parar. Usted dice, a ver, señor, cada vez que yo diga la letra A, va a chancar usted la mesa. Entonces ustedes dicen M, N, J, R, P, Z, O, A, chanca, ¿no? Luego viene J, N, A, chanca, y luego ya no deja de chancar. Ustedes dicen Z, chanca, 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 comienza a chancar y ya no puede parar, ¿no? Entonces hay cierta dificultad. Esa es una de las pruebas que está incluida en una batería que se llama la prueba de Moca, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora, el compromiso cognitivo en estos pacientes, como yo les dije, afecta más del 30% de ellos. Y miren, ¿no? Por cada año que pasa, alrededor de 10% de los pacientes con Parkinson va a ir desarrollando demencia. Esta es la prueba de Moca, esta es una batería, un test de cribado de deterioro cognitivo. Es la evaluación cognitiva de Montreal. Es una bonita evaluación porque, primero que abarca casi todas las esferas de forma rápida de la parte del pensamiento. Una de las pruebas en las que fallan estos pacientes es justo en esta, ¿no? Que dice, lea la serie de letras. El paciente debe dar un golpe con la mano cada vez que se diga la letra A, ¿no? Entonces los pacientes con Parkinson presionan, hacen 2A, 3A y ya no pueden parar. Y a cada letra hacen A, no pueden calmarse, ¿no? Entonces es un bonito instrumento también, por ejemplo, en la atención primaria para evaluar la parte cognitiva. Ahora, esto es parte de un trabajo que yo realicé. Bueno, ¿qué más? Los trastornos del sueño tienen el trastorno de conducta del sueño REM. Ya les he comentado que es un comportamiento agresivo durante el sueño REM. Y acá sí hago algunos comentarios, solo breves, nada más. El sueño, ya saben ustedes que tiene dos estadios, ¿no? El sueño no REM y el sueño REM, siendo la palabra REM de movimientos oculares rápidos, ¿no? Entonces, en el sueño REM se supone que hay una desconexión total de la mente con el cuerpo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué quiero decir? De que el sueño REM se caracteriza por cero actividad muscular. Mientras ustedes sueñan, tienen sueños, que es el estadio onírico, están en el estadio REM.
Y de por sí el estadio REM, el estadio onírico, el estadio del sueño, no debe tener movimiento. En este trastorno, más bien, el paciente no solo tiene movimientos, sino que son movimientos vívidos, bruscos, golpean, patean, corren, gritan. Entonces, obviamente, es anormal, ¿ya? Por eso dice, en contraposición con la atonía muscular esperada. Y ojo que este es un marcador presintomático, mire, el 50% de pacientes con este tipo de trastorno va a desarrollar entre 10 o 15 años después o Parkinson o alguna otra enfermedad neurodegenerativa que puede incluir inclusive hasta la misma enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, cuidado con esos tipos de trastornos del sueño. Entonces, miren acá, ¿no? La probabilidad de hacer algún cuadro degenerativo en aquellos pacientes con trastorno de conducta del sueño REM, ¿no? Entonces, mientras va pasando el tiempo en años, obviamente hay menos personas en riesgo porque más personas desarrollan algún cuadro neurodegenerativo, ¿ya? ¿Qué más va a haber? ¿Qué más van a tener estos pacientes? Alteración del ritmo circadiano, ¿no? Comienzan a tener sueño de día, insomnio de noche, algunos de ellos, y hay un cuadro inclusive que se llama la somnolencia diurna. Es un problema grave en ellos, ¿ah? Porque pueden estar hablándote de lo más interesados o pueden estar en un almuerzo disfrutando con la familia y 10 segundos después lo puede ver totalmente dormido, seco, sentado sobre una silla. ¿Y por qué es incapacitante? Porque puede, recuerden, miren, comienza a los 58 años. ¿Quién deja de trabajar a los 58 años? Nadie. Entonces muchos de ellos manejan auto, manejan una máquina, algo, y les puede venir el sueño de en cualquier momento, entonces obviamente los va a inhabilitar, los va a incapacitar para poder tener un desempeño laboral. ¿Qué más van a haber? Síntomas urinarios autonómicos propios de la destrucción del núcleo motor dorsal del vago, ¿no? Pueden haber incrementos en la frecuencia, en la urgencia miccional, etcétera. ¿Qué otras cosas van a haber? Hipotensión ortostática, disfunción sexual, dolor, que usualmente es un dolor muscular generalizado, hiposmia, que ya hemos dicho que es un marcador temprano, síntomas gastrointestinales, puede haber diarrea, puede haber constipación, como ya le hemos dicho también, ¿no? ¿Y cuál es la evolución? Miren ustedes, ¿ah? Esto también es interesante. El paciente tomen como año cero el año del diagnóstico, pues obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Bradicinesia, rigidez, temblor, ¿no? Ya saben por qué, porque la inestabilidad postural es más tardía. Miren, hasta 10 años después puede aparecer dentro de los motores. Dentro de los no motores hay dolor, fatiga, deterioro cognitivo leve, síntomas urinarios, hipotensión ortostática, ya desarrollan un tipo de demencia después, deterioro cognitivo leve, que va a demencia, ¿no? ¿Qué más va a haber? Disfagia, dificultad para deglutir, caídas, freezing, ¿no? Pero ¿qué puede haber antes? Miren, antes, ¿qué va a haber? ¿Qué puede haber antes? Puede haber constipación o estreñimiento hasta 20 años antes. Pueden haber trastorno de conducta del sueño REM hasta 10 años antes. Puede haber hiposmia, depresión, también algunos años antes, ¿no? Entonces ven que esta figura lo que representa justamente son los estadios evolutivos de la neurodegeneración según Brack, ¿no? Entonces, miren, es interesante. Ahora, y el diagnóstico es un diagnóstico netamente clínico. Los síntomas tienen que aparecer o tener una aparición y una progresión típica. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere con esto? El temblor o la bradicinesia suele comenzar en el miembro superior derecho. Después, meses después, o inclusive un año, 2 años después, sin tratamiento, se va al miembro inferior del mismo lado. Y también meses o años después, es muy variable según el paciente, los síntomas van a saltar al lado contralateral, pudiendo afectar el miembro superior o pudiendo afectar el miembro inferior, ¿no? Entonces, si aparece un temblor bilateral en ambos miembros superiores, difícil que sepa. Si aparece un temblor rápidamente en miembros inferiores, es difícil que se aparque. Si la evolución o en menos de un mes va de miembro superior a miembro inferior y al otro lado, es difícil que se aparque. Entonces, esa es la evolución característica, ¿ya? Característica.
Y ahora hay una escala, ¿no? Que se llama la escala de UPDRS, así como hay una escala de NIHSS para valorar la severidad de los pacientes que tienen un infarto cerebral. Esta es la escala de UPDRS que también evalúa qué tan mal está un paciente con enfermedad de Parkinson, ¿no? Obviamente no se la van a aprender en su totalidad, ¿no? Pero por lo menos vean lo que incluye, ¿no? Temblor de reposo, rigidez, movimiento de mano que es para ver la bradicinesia, también tiene los movimientos alternativos rápidos, la postura, la marcha, la estabilidad, etcétera, ¿ya? Y luego tienen a los estadios de Hohenheimer, que es una forma de decir, ah, bueno, este paciente, por ejemplo, paciente con estadio Hohenheimer 5, ya se sabe pues que está mucho peor que un paciente que está en estadio 2, por ejemplo, donde recién está o está en un estadio intermedio de la enfermedad. ¿Ya? Entonces el estadio 0 no hay signos, estadio 1 solo abarca un lado del cuerpo, estadio 2 ambos lados del cuerpo pero sin compromiso de la estabilidad, estadio 3 en ambos lados del cuerpo con inestabilidad, pero aún es independiente. En el estadio 4 el paciente ya no es independiente, y es dependiente, pero aún puede caminar, digamos que espacios cortos sin ayuda o puede permanecer de pie sin ayuda. Y en el estadio 5 ya pues ya hay una dependencia total y no puede desplazarse sin ayuda ni pararse sin ayuda. Para movilizarse ya necesita una silla de ruedas. Ahora, por ejemplo, este es un trabajo que yo realicé cuando terminé la residencia médica en neurología y se confirmó, miren, yo evalué 100 pacientes con Parkinson aquí peruanos y se confirmó de que el promedio de edad era 58 años tal cual del libro, ¿no? ¿Qué otra característica importante del síntoma inicial? Lo que los pacientes reportaron era temblor. Doctor, pero usted dijo que la bradicinesia, claro, pero la bradicinesia uno le evalúa, ¿no? Difícilmente el paciente viene, doctor, yo me siento más lento que antes. No, porque muchos de ellos acuñan esa lentitud al envejecimiento normal, pero lo que sí le llama la atención es el temblor, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más vimos? La mayoría pues estaba en un estadio 3 de jovenillar. Y miren, esto sí es importante. Se confirmó también que en la mayoría de pacientes el o la extremidad donde inició el cuadro fue el miembro superior derecho, ¿no? En la literatura está reportada que ese o esa parte del cuerpo en por lo menos el 50% es la zona donde inicia la enfermedad, ¿no? Acá hay un 46%, muy cercano al 50%. Muy bien. Y eso es todo de esta primera. Y solamente vamos a tocar algunos aspectos de otro grupo de enfermedades. Yo sé que ya es hora del almuerzo, ¿no? Denme solamente un segundo.